¿Cómo están? Ha muerto el Papa latinoamericano. Cientos de miles en el mundo recuerdan su legado. El Papa Francisco se había ganado el respeto de propios extraños y nunca dejó de elevar su incansable voz por la paz. Desde Gaza hasta Sudán del Sur, su pedido por que se detenga el derramamiento de sangre y los desplazamientos forzosos. Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Papa Francisco y su incansable voz por la paz. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi e identificar, por supuesto, a esta nación. Hay que decir que es Sudán del Sur, con los colores de su bandera, un conflicto de este país que se intensificó tras su independencia el año 2011, culminando en una guerra civil que estalló en diciembre del año 2013. Un conflicto que tuvo origen en una profunda disputa política entre el presidente Salva Kiir y su entonces vicepresidente Riek Machar. La violencia rápidamente adquirió una dimensión étnica, afectando gravemente a la estabilidad del país y su bienestar. También informes de Naciones Unidas documentaron numerosos crímenes de guerra, incluyendo asesinatos y violencia sexual generalizada contra la población civil en diversas regiones. Todo esto ha originado una de las peores crisis de desplazamiento a nivel mundial. Se habla de 4.5 millones de ciudadanos que han sido desplazados desde el inicio del conflicto en 2013. De estos, 2.32 millones siguen desplazados dentro del territorio de Sudán del Sur. Esto está agravando, ya que a partir del conflicto que está suscitando en Sudán, un millón exactamente de personas se han desplazado desde ese país hacia refugios en Sudán del Sur. Estos refugios han sido propiciados por la ONU, denominándose UNMISS, compuestas por 18.000 cascos azules. La precariedad de vida de los desplazados ya es extrema. ACNUR también suma datos. Destaca que aproximadamente el 83% de los refugiados son mujeres y niños, poblaciones altamente vulnerables a la violencia de género y la explotación. La inseguridad alimentaria, otro factor clave también dentro de este conflicto que la ONU está señalando que está afectando a más de 6 millones de personas, con tasas de desnutrición aguda que superan los umbrales de emergencia entre los desplazados. La continua violencia en regiones como el Alto del Nilo, que ha desplazado a más de 200.000 personas ya en el año 2022. Una crisis que sigue dificultando también el ingreso de ayuda humanitaria, y en medio de todo esto, el Papa Francisco nunca dejó de elevar durante sus encíclicas su llamado no solamente a la paz mundial, sino también al desarme de las potencias en el mundo, exigiendo un bienestar pacífico y próspero para toda la población. Hoy vamos a analizar parte de este legado y sobre todo las implicaciones que esto tiene para el resto del mundo. Vamos a recibir en primera instancia a Iñaki Gil de San Vicente, nos acompaña en directo desde San Sebastián, analista internacional, a quien hemos invitado para abordar esta temática en concreto. Hola Iñaki, gracias por tu tiempo para el mapa, bienvenido a Telesur. Gracias a vosotros. Iñaki, ¿por qué Sudán del Sur? ¿Por qué el Papa levantaba tanto la voz para exigir no solamente que se detenga este conflicto interno, sino sobre todo también para que cese el desplazamiento forzoso, que además se sabe que es uno de los más grandes del planeta? ¿Qué está pasando allí? Pienso que la intervención o la acción humanitaria del Papa Francisco, especialmente en Sudán del Sur, pero en todo el Sudán en general, corresponde a como mínimo a varias razones, ¿no? La primera es el intento de reorientación de la Iglesia Católica hacia los pueblos más aplastados, ¿no? Y la masacre que están haciendo determinadas fuerzas e intereses económicos occidentales, pero que tienen sus peones en Oriente Medio, que luego veremos, desde luego es una de las mayores, tal vez en estos momentos la segunda o la primera masacre en el mundo, más, y hay que decirlo con dolor, más que la masacre, el genocidio en Palestina en comparación a población, a muertos, a todo, ¿no? Esto es lo primero. Lo segundo, en que al tratarse de una cultura histórica que ha tenido
como en Sudán ha tenido mezclas, fusiones de religiones, de religiones animistas, de religiones precristianas, de religiones cristianas, con judíos incluidos, de religiones musulmanas. Ha sido un sitio durante un tiempo ha sido un sitio de encuentro, un tiempo muy breve, ¿no? Pero en estos momentos el interés del Papa y del sector vaticano que él defiende es el de acercarse a todas esas religiones para encontrar el afán ecuménico, digámoslo así, típico de la Iglesia católica, ¿no? Entonces es un acto de valentía. No es la primera vez que hacía, quiero decir, acercarse a otras religiones, ¿no? Pero en estos momentos, como he explicado con el caso de Sudán, se juntan esos dos factores, ¿no? Pero hay otros dos factores más, ¿no? No solamente la masacre, no solamente la historia del Sudán, sino también los intereses económicos y políticos que hay de fondo, que han sido fueron criticados y denunciados por el Papa Francisco, así como por otros movimientos cristianos, ¿no? Y esto lleva precisamente a una constante en su pontificado, ¿no? Advertir de esos conflictos y los efectos que esos conflictos pueden tener sobre la conciencia humana, ¿no? Hasta ahora he nombrado tres razones, ¿no? Pero hay una cuarta también, ¿no? ¿Por qué en el Sudán? ¿Por qué en estos momentos? ¿Por qué el viaje al Sudán cuando esa situación parecía que no tenía importancia para nadie, ¿no? Pues yo creo que la cuarta razón es la que precisamente unifica las tres anteriores y les dota de un contenido y de un sentido más alto, ¿no? Sudán, históricamente en estos momentos, pero también, no solamente históricamente, también en estos momentos, sobre todo ahora, basta que veamos el mapa de dónde está Sudán, de dónde está Sudán del Sur. Es una zona con un valor económico, tiene reservas prácticamente de todo, tiene otras reservas que no se conocen, pero también tiene un valor geopolítico que va a ir aumentando, va a ir incrementándose, en dos razones, ¿no? En Sudán había un movimiento democrático muy fuerte hace más de una década, para avanzar hacia una modernización laica y para avanzar hacia una modernización de desarrollo, para acabar con el hambre, con las enfermedades, con todas las lacras, ¿no? Pero también había en esa modernización un intento de racionalizar y de hacer un desarrollo justo, ¿no? Esto fue reventado por la intervención de potencias extranjeras, ¿no? Y esa intervención de potencias extranjeras lo que buscan en estos momentos, aparte del saqueo, lo que buscan es lo que he comentado, la ubicación geoestratégica presente y futura que tiene Sudán. ¿Por qué? Basta que miremos en el mapa para que veamos que de Sudán se está muy, muy cerca, teniendo en cuenta los centenares y miles de kilómetros, pero con la tecnología actual norteamericana o sionista o de Arabia Saudí o de Emiratos Árabes Unidos, eso prácticamente no es nada. Se está muy cerca de uno de los extremos que va ampliándose también, uno de los extremos de la rebelión del Sahel, ¿no? Y esta rebelión del Sahel es extremadamente peligrosa e inquietante por su impacto en África y en todo el mundo para el imperialismo, ¿no? Y conforme esa rebelión del Sahel, más el problema de los recursos, más el problema, y a esto también quería llegar, de la presencia creciente y con mucho apoyo legítimo de China popular y de Rusia, así como de la acción de Irán en toda la zona, eso es un peligro que los siervos del ente sionista y los siervos de Estados Unidos no pueden tolerar. Se podría haber estado gestando en Sudán un desarrollo que ahora hubiera impulsado potentísimamente la emancipación de Centroáfrica, y por eso se adelantaron no solamente para saquear, no solamente para romper la posibilidad de que hubiera un desarrollo democrático en Sudán como se estaba intentando, sino también en previsión de que cuando estallasen conflictos mucho más serios, como ya han estallado en Centroáfrica, en todo el Sahel, etcétera, o la misma resistencia de Argelia, etcétera, tuvieran agarraderos mucho más serios donde poner tropas de intervención rápida y tropas de apoyo rápido. Luego nos saldrá este nombre precisamente tan siniestro. Todo correspondía a la lógica imperialista.
Esto nos ayuda también a entender, Iñaki, porque el Papa había realizado desde el año 2013, desde marzo que asumía su papado en estos 12 años hasta el 2024, aunque se incluye por supuesto parte del 2025, cerca de 47 viajes internacionales, 4 de ellos hacia el continente africano. Había elegido bien los países donde llegar y donde expandir también esa peregrinación de paz. Esto confluye también en estas encíclicas, en este plan de gobierno que se ha conocido de un Papa Francisco que también podría ser calificado como un estratega. ¿Cómo recordar ese legado? Bueno, el legado se puede recordar de dos formas. Una forma de todas las fuerzas democráticas, todas las fuerzas que abogamos, que luchamos, que impulsamos un mundo mejor, que vemos que se está desarrollando toda una alternativa a la dictadura imperialista. Tenemos en las intervenciones del Papa Francisco tenemos un punto de referencia para cuando hablemos con colectivos que nos unen precisamente en ese proceso, ¿no? Las reivindicaciones del Papa Francisco de derechos básicos, de los derechos de los migrantes, de los derechos de la naturaleza, de la lucha contra el empobrecimiento, contra la desigualdad, contra la brutalidad, de plantear cuestiones que eran y que siguen siendo de una profundidad y de una tensión dentro de la Iglesia Vaticana, como es los derechos y el deber que tienen las monjas, que tienen las mujeres de participar, y hablo de deber de participar, porque la Iglesia Católica necesita un replanteamiento a fondo de la tarea de la mujer, etcétera. Cuestiones también sobre los derechos de los derechos de las personas con otras sexualidades, etcétera. En este momento en el mundo, plantear esas reflexiones y plantear con colectivos musulmanes o con colectivos budistas o con colectivos laicos o incluso en África, donde fue con colectivos animistas quiere decir que eran religiones anteriores y podía llamarse el nombre de religión que hemos cogido de la religión del libro, ¿no? Con creencias animistas que tienen un contenido muy fuerte de comunalismo, de respeto a la naturaleza, etcétera. Ese esfuerzo del Papa nos da, por una parte, contactos directos, ¿no? Nos permite olvidar un poco la vergüenza de todos los desmanes eurocéntricos y reconocer y decir que algo ha empezado a moverse o algo ha querido moverse, ¿no? Y que encima ese algo que ha querido moverse y que se ha movido viene precisamente del otro extremo de lo que se llama el sur global, ¿no? Esto es la segunda cuestión que hay que tocar precisamente ahora. ¿Por qué ahora? Pues porque, como he comentado, en el mundo se está abriendo toda una dinámica, se ha abierto ya pues de los BRICS, una dinámica de la multipolaridad. En estos momentos estamos asistiendo a planteamientos ya muy serios sobre reformas en profundidad de la ONU, sobre reformas en profundidad de la Organización Mundial de la Salud, reformas en profundidad de aquellas instituciones de la ONU que el imperialismo norteamericano está abandonando, ha dejado a la deriva todos los organismos internacionales que se preocupan por la situación terrible de la infancia, etcétera, etcétera. Todo eso en estos momentos que venga precisamente de un Papa formado en una cultura como es la de nuestra América, con un caudal de pensamiento colectivo, y que venga de la Argentina cuando no ha habido ningún Papa eurocéntrico de Europa que haya hecho eso, también a los europeos es como estirarnos de las orejas. Bien, juntamos todo esto y nos encontramos que en este momento en el mundo se están desarrollando unas fuerzas de reivindicación que son paralelas y que no tienen más remedio que irse integrando en todo el movimiento antiimperialista, en todo el movimiento a favor de unas instituciones internacionales diferentes a las impuestas en 1945-48 en Bretton Woods, en otros sitios, diferentes a la creación del Fondo Monetario Internacional, a la creación del Banco Mundial, al antiguo GATT, que era el precedente de la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Que haya esta voz precisamente permite ampliar los argumentos para este combate. ¿Y a quiénes permite? Sobre todo y fundamentalmente, independientemente de que seamos laicos, de que seamos ateos, de que tengamos tal creencia, que seamos budistas o que seamos animistas de
Siberia, o seamos animistas de África, o defendamos a la Pachamama andina y a las costumbres del sincretismo religioso andino. Independientemente de todo eso, ya tenemos un aval que es que encima, teniendo en cuenta la historia del comportamiento del Vaticano, parece que algo se está moviendo en este sentido, y que de hecho en algunas cuestiones ya hay declaraciones muy significativas en ese sentido, ¿no? A este nivel mundial, y concluyo esta respuesta, a este nivel mundial desde luego es un paso de gigante que no debemos olvidar ni debemos echar por la borda. Qué interesante la lectura que hace nuestro invitado Iñaki Gil de San Vicente, desde esa lectura del legado, de esa incansable voz por un llamado de paz que hacía el Papa Francisco, también en esta lectura geopolítica. Iñaki, vamos a marcar una pausa, al regreso seguimos conversando y lo vamos a hacer revisando nuestra escala. Desde el mapa queremos compartir con todos ustedes este vídeo que circula también a través de nuestras plataformas digitales. Ahí está el Papa Francisco en todo este legado que ha trascendido también desde su papado en estos 12 años. Un legado que tiene claras las ideas, donde abogaba por la paz, donde hablaba de las desigualdades sociales, donde exigía que se detenga el derramamiento de sangre, los desplazamientos forzosos. Un Papa Francisco que le había dedicado inclusive toda una encíclica a la defensa de la madre tierra, poniendo como uno de los capítulos centrales la Amazonía, moviendo las placas tectónicas también de los intereses de las élites y de la ultraderecha. Se había convertido en la piedra de zapato de aquellos intereses de las transnacionales. Este era Francisco, siempre con una mirada latinoamericana. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Esto se registraba el año 2019. Es el Papa Francisco besándole los pies a los líderes enfrentados en el conflicto en Sudán del Sur. El hecho fue catalogado como un gesto de humildad que conmovió a los asistentes presentes en un retiro espiritual en el Vaticano. El Papa Francisco decía allí: expreso mi sincera esperanza de que finalmente cesen las hostilidades, que se respete el armisticio, que se superen las divisiones políticas y étnicas y que haya una paz duradera para el bien común de todos aquellos ciudadanos que sueñan con comenzar a construir la nación. Eran las declaraciones que efectuaba el sumo pontífice luego de haber desarrollado una reunión intentando animar también a las partes a respetar todos los términos acordados. Iñaki, ¿qué representa lo que acabamos de ver? El Papa Francisco besándole los pies a políticos de Sudán del Sur. ¿Qué significa esto dentro de esa expresión católica, religiosa y al mismo tiempo geopolítica? ¿Por qué no? Bueno, pues representa dos cuestiones. Por una parte, lo que ya hemos comentado, la recuperación por parte de la Iglesia o de un sector de la Iglesia, porque hay que decirlo todo, la recuperación de un sector de la Iglesia de una antiquísima tradición de solidaridad, de respeto, de ponerse de igual a igual, de reconocer la valía de las personas. ¿Por qué es una antiquísima tradición? Porque
besar los pies, lavar las manos, ofrecer un caldero de agua al caminante que llegaba a casa en los desiertos de Mesopotamia, en los desiertos de Egipto o en los desiertos de la parte de Arabia Saudí, lo que es ahora toda Arabia Saudí, en aquella zona precristiana, incluso donde todavía el judaísmo justo empezaba a elaborar o a escribir la Biblia antigua, el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Era una práctica, como he comentado, de respeto, de hermandad, de reconocimiento, y era una práctica de ayuda, de apoyo. Personas que llegaban cansadas por el polvo, que llegaban con los pies destrozados, etcétera, eran recibidas y eran bien tratadas, ¿no? Aparte, es una práctica de apoyo y respeto, también era una práctica de cumplimiento de leyes de apoyo mutuo. No se podía dejar a nadie abandonado, no se podía dejar a nadie tirado. Esta es una opción de lo que se llama la ayuda mutua. En la humanidad es tan vieja como las referencias que tenemos, pues prácticamente, incluso ahora, de muchas culturas, incluso de seres de simios, etcétera, etcétera. Kropotkin ya nos dejó a finales del siglo XIX un libro brillante de una actualidad y que está siendo demostrada científicamente desde entonces, que se llama el apoyo mutuo, ¿no? Todo esto eran formas sociales de hermandad, ¿no? Luego esto, en circunstancias, no solamente en otros países, en la Edad Media, en el Estado español se recuperó, y era los Jueves Santos hacer este acto, y los obispos limpiaban los pies de 25, 20 o 18 o 30 personas, dependía, pero normalmente 25, ¿no? Y todo esto se fue perdiendo, fue quedando reducido a un acto de Jueves Santo en la Iglesia, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Pues como estamos comentando antes, que un sector de la Iglesia Católica pues ha reivindicado y ha empezado a aplicar, y esta foto nos lo muestra, ha empezado a aplicar aquellos valores antiguos. En este mundo individualista de que hay que explotar a quien sea, hay que utilizar a las personas como objetos para nuestro beneficio, de que hay que aplastar a todo aquel indefenso, a todo aquel empobrecido, a todo aquel enfermo que ya no nos sirva, al que ya no podamos explotar, que ya no sea rentable para nosotros. En este mundo, recuperar viejas tradiciones sociales es de una importancia clave, ¿no? Bueno, esta foto revela eso, y esta foto conecta directamente con tradiciones de otros pueblos no cristianos. Todas las culturas, ahí la antropología, especialmente la antropología marxista, ha demostrado mucho cómo estos valores de sociedades antiguas que apenas conocían el dinero son de una actualidad impresionante. Por ejemplo, cuando defendemos las comunas, o defendemos las cooperativas, o defendemos los bienes comunales, o defendemos un montón de valores colectivos, etcétera, de una forma o de otra nos estamos refiriendo a esta foto, ¿no? Por tanto, este es otro ejemplo más. Bueno, la Iglesia históricamente también tiene organizaciones que han hecho esto, aquí mismo en mi país, en Euskal Herria, en el País Vasco, ha habido grupos y hay grupos y habrá grupos de cristianos católicos que hacen una tarea incuestionable en este sentido, por ejemplo, asumiendo y admitiendo, integrando a pueblos y a gente golpeada en el Sáhara, a gente golpeada en África, a gente golpeada en su tiempo cuando el estallido, a niños y niñas, cuando el estallido de la central nuclear de Chernobyl, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y concluyo. Este acto del Papa, precisamente nos debe recordar que desde todas partes, pero en este caso desde el Papa, con la imagen que tiene y el poder que tiene y el sitio en donde lo hizo, tiene un valor que desde luego nos congratula a todos los que conozcamos la historia del esfuerzo humano para llegar a la hermandad y para llegar a la solidaridad y a resolver y a facilitar la resolución de las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Así, prácticamente en resumen, lo que representaba el Papa Francisco, no solamente para la Iglesia Católica, sino el respeto que se había ganado de propios y extraños, lo decía también el propio presidente ruso Vladimir Putin. Como siempre, Iñaki, gracias por tu tiempo, por habernos acompañado y compartir tu análisis sobre la dimensión, sobre el legado del Papa Francisco, sobre su incansable voz a favor de la paz, tomando en cuenta también todos los desafíos globales que hoy enfrenta el planeta. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestro vector.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Paz. El Papa Francisco había trazado desde el inicio de su papado una cruzada por una paz real y con justicia social, uno de los ejes de sus encíclicas y el desarme de las potencias mundiales. El Papa no se cansaba de denunciar que una alocada carrera armamentística, sin freno y sin límites, había intentado dividir a la comunidad mundial en un espacio social sin precedentes, pero que casi nadie se ocupaba de defender la vida. Francisco había trazado así sus 12 años de papado con objetivos absolutamente claros. 2. Sudán del Sur. El gesto de besar los pies a los políticos de Sudán del Sur buscaba generar un impacto significativo entre los líderes para que pudiesen superar sus profundas divisiones y avanzar de manera decidida hacia la implementación de un acuerdo de paz efectivo. La acción del Papa Francisco se interpretó también a nivel mundial como una súplica ferviente por esa reconciliación nacional y un llamado urgente a la responsabilidad de los diplomáticos para garantizar un futuro pacífico y próspero para toda la población de Sudán del Sur y frenar así una serie de las mayores olas de desplazados forzosos en el planeta. 3. Rumbo de la Iglesia. En las próximas semanas se va a desarrollar el cónclave para conocer al sucesor del Papa Francisco, lo que pone en vilo también los intereses de las élites en el mundo, con esas transformaciones profundas que hizo el Papa Francisco dentro de la Iglesia, que han generado también incomodidad, pero que reveló ser una estratega, volviendo a las raíces de la teología y la esencia humanista de la propia Iglesia más allá de su propia institución. Francisco pasará a la historia no solo como el primer Papa latinoamericano, también como el que no se cansó de levantar la voz por la paz. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.